Bienvenidos al podcast de NTDC, Separación, Duelo y Pérdida. Yo soy su anfitriona, April Dingviri. En este episodio le damos la bienvenida al Dr. Gregory Manning, un psicólogo clínico radicado en el condado de Orange, California. El Dr. Manning ha trabajado en el gobierno, organizaciones sin fines de lucro y agencias de salud mental, brindando servicios de manejo de casos para jóvenes y su cuidado. El Dr. Manning también es capacitador y conferencista a nivel nacional sobre temas relacionados con la salud mental, acogimiento familiar y justicia juvenil. Bienvenido al podcast, Dr. Manning. Gracias, April. Es un placer estar contigo. Y por favor, llámame Grer. Oh, sí, claro. Vamos a abordar directamente este importante tema. Para empezar, ¿podría ayudar a nuestros oyentes a comprender cómo los niños pueden experimentar el duelo y la pérdida? En primer lugar, debemos establecer que el duelo es una reacción normal ante las pérdidas y los desafíos en nuestras relaciones interpersonales. Y específicamente para los niños, hay algunos puntos básicos. Primero, la experiencia de la pérdida para los niños puede ser muy confusa, ya que es menos probable que comprendan y entiendan las razones de una pérdida. Y puede que no sepan por qué esa persona ya no está o por qué ha cambiado su relación. Y esto puede ser muy difícil para ellos y llevarlos a comportamientos muy desafiantes y confusos. Además, mientras más pequeño es el niño, es más probable que el duelo se exprese de manera externa. Y específicamente, podemos ver que demuestran muchos comportamientos desafiantes, como agresión, desafío y retraimiento. Aquí hay un ejemplo. Entonces, como respuesta a una pérdida, un niño que normalmente es muy juguetón y sociable en la escuela y en casa puede volverse muy agresivo físicamente y puede negarse a hacer cosas en la casa o en el salón de clases. Y también puede aislarse y no querer jugar con ningún amigo o no querer estar cerca de sus familiares. Creo que lo más importante que hay que entender sobre los niños que están en cuidado de crianza es que la mayoría de sus pérdidas ocurren cuando ya no están físicamente conectados con la persona. Por ejemplo, cuando un niño es separado de un padre y de su familia por abuso o negligencia, eso es una pérdida. Y creo que eso puede ser muy profundo para ellos, porque creo que muchas veces es así. El problema es que no experimentamos ni reconocemos eso como una pérdida. Creo que es importante darse cuenta de que para los niños en cuidado de crianza, la separación es una pérdida enorme para ellos. Dime una cosa, ¿eso también es algo cierto para el caso de la adopción, estimado Greg? La adopción lo lleva incluso a otro nivel, porque cuando un niño es adoptado, muchas veces está en un hogar donde la gente lo celebra. Hay toda una gran celebración de que, oye, ahora estás en un hogar lleno de amor y que deberías sentirte afortunado y privilegiado de estar en este hogar lleno de amor. Aunque ojalá estén en un hogar amoroso y eso sea una experiencia positiva para ellos, eso no quita el hecho de que no están con su familia biológica. Eso es un gran reto tanto para los jóvenes como para los cuidadores. Porque, ¿por qué este niño no nos está celebrando? ¿Por qué este niño no es feliz? Bueno, puede que estén contentos de estar contigo, pero aún así pueden sentirse tristes por no estar con sus padres. Creo que cuando las pérdidas no se validan, se impide cualquier cierre. Seguro. Y creo que si impedimos que alguien que ha sufrido una pérdida pueda cerrar ese capítulo, lo que generamos es que probablemente tendrá dificultades para experimentar y procesar ese dolor y esa pérdida. Y pueden sentir que son los únicos que lo están viviendo, porque si todos los demás lo ignoran, entonces ellos son los únicos que lo experimentan, y como resultado no tienen ninguna resolución y sanación. También pasa que no se les da el derecho de llorar su pérdida. Así que están confundidos como, estoy de luto, pero no se me permite hacerlo. Y además, sin esta validación, tampoco se les brinde el apoyo ni el tratamiento necesario para facilitar una resolución saludable de su duelo y pérdida. Y eso tiene un efecto profundo en todas sus relaciones, tanto con sus compañeros y en la escuela, y especialmente en el hogar familiar en el que están ahora.